Presentan Chilevisión Noticias. Bien, ¿cómo están? Buenas tardes, bienvenidos a las noticias. Comenzamos con información en directo a esta hora de la tarde. La imagen corresponde a la estación de Metro Moneda, que se encuentra cerrada y sin la detención de trenes a esta hora, producto del paro anunciado por los trabajadores. Consuelo Aguilera está en el lugar para informarnos. Consuelo, buenas tardes. Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Plena estación de Metro Moneda, así luce a esta hora debido a la paralización del sindicato 2 de trabajadores del metro por distintas demandas. Una protesta que partió durante esta mañana, justamente reunidos en el frontis de la oficina central del metro. Luego tuvieron distintas actividades. Por un momento se tomaron una de las calzadas de la Alameda y ya en los últimos minutos decidieron bajar hasta esta estación y tomarse justamente el área que ustedes están viendo. Hasta ahora ha sido una manifestación absolutamente pacífica. De hecho, por eso mismo ellos quisieron bajar hasta este punto, porque vieron mucha presencia policial cuando intentaron tomarse la Alameda y por eso tomaron esta determinación. Ha sido una manifestación pacífica que, ya les decía, tiene varias demandas detrás. Lo principal tiene relación con un bono que les corresponde justamente por el convenio colectivo que ellos tienen, pero que se basa en metas, según nos señalaban justamente desde el metro. Por lo tanto, este año el monto no es igual al año anterior y eso ha provocado algunas molestias de parte de los trabajadores, considerando que este año ha sido particularmente difícil para ellos por el tema de la pandemia y ya arrastraban además un año bien complejo a causa del estallido social. Otra de las demandas tiene relación con que no fueron priorizados en el proceso de vacunación y que ellos consideran que son una población que desempeñan un trabajo esencial porque diariamente trasladan a miles de pasajeros tanto en la red de transportes como también en el metro. Debido a que justamente estas personas bajaron hasta este punto, personal de Carabineros hace solo unos minutos cerró esta estación. Ya no se puede ingresar a esta estación y tampoco se están deteniendo los trenes. Están pasando de largo a una velocidad muy moderada, porque algunos de los manifestantes también se han sentado justamente en la orilla, en el borde, como ustedes lo pueden ver en las imágenes, y la idea es justamente evitar cualquier tipo de accidente que podría provocarse en este punto. Y es por eso también que el personal del metro, que no es parte de esta movilización, está también controlando eso, además de tratar de decirle a las personas que incumplan las normas sanitarias, porque ustedes también lo ven, se hace muy difícil mantener la distancia en medio de esta manifestación que ha sido multitudinaria. Partió muy temprano en la mañana, a las 9 de la mañana ya estaban los primeros manifestantes en este punto y, según han señalado, van a seguir al menos hasta las 5 o 6 de la tarde o hasta que sea necesario, si es que la empresa Metro no lo recibe. Por su parte, Metro dice que las puertas están abiertas para dialogar, que cuando quieran pueden hacer ingreso y manifestar sus peticiones, pero los trabajadores dicen que no ha sido así, que no ha habido ningún tipo de diálogo con la empresa, y esa también es otra de las demandas que hay detrás de esta protesta. Decían que ellos no querían llegar hasta este punto, pero que por la falta de respuesta de la empresa se vieron obligados. El metro, a excepción de esta estación, sigue funcionando con plena normalidad. Ha sido así también durante el día y desde el metro nos decían que van a tomar medidas también durante la tarde para paliar los posibles efectos que podría tener esta paralización. Sí, Consuelo, tú das en un punto que queríamos precisamente preguntarte. ¿Qué va a ocurrir durante esta jornada? Recordemos que hay un horario de funcionamiento de 6 de la mañana hasta las 22 horas. Y ayer lo que decían los sindicatos y la gente que está en esta movilización era que no iba a ser una jornada normal. ¿Qué información que has podido tú también tener como respuesta a lo que puede ocurrir durante el día de hoy en cuanto al funcionamiento de Metro, sobre todo pensando en la tarde? Claro, hay bastante preocupación, sobre todo de los usuarios, respecto a lo que pueda pasar en horas de la tarde, en la hora punta. Desde el sindicato que está paralizado, el sindicato 2, nos han dicho que el objetivo de ellos no es paralizar el transporte del metro, paralizar los recorridos, ni menos cerrar las estaciones, pero que sí va a ser una jornada un poco más compleja. Por lo tanto, también llaman a los mismos
usuarios a planificar el viaje, a tomar las medidas del caso, porque podrían sufrir algunas demoras, más aún considerando que este sindicato reúne a distintos tipos de trabajadores, tanto de planta, de mantención, de la misma administración, también del metro, cajeras también se han llegado a manifestar en este punto, porque no solamente está acá presente el sindicato 2, sino que representantes de todos los otros sindicatos del metro, que son 3 sindicatos más, también están presentes y han venido también a solidarizar con las demandas de este sindicato, porque también dicen que para ellos ha sido muy difícil el diálogo con la empresa, pese a que desde Metro dicen que han tenido muchas instancias de conversación para abordar estas distintas temáticas y que están abiertos además para recibirlo durante esta jornada. Consuelo. Sí, estamos viendo que se están retirando. Aparentemente era una intervención momentánea, pacífica. ¿Esa es lo que estamos viendo ahora? ¿Se retiran voluntariamente o les están pidiendo que se retiren? Y si es que lo van a seguir haciendo también en la tarde, ¿cuáles son las acciones que tienen preparadas los trabajadores también para la tarde? Porque ellos han dicho y han sido claros, también lo ha dicho la empresa, que el metro va a operar en todos sus horarios hoy de manera habitual, ¿no? Claro, nosotros le preguntamos al sindicato si tenían algún tipo de itinerario para esta jornada. Nos decían que no tenían claras cuáles eran las intervenciones, pero que sí a lo largo del día iban a tener distintas intervenciones. Una de esas era justamente esta que acaba de concluir. Ustedes ven cómo ya se comienzan a retirar de forma absolutamente voluntaria. Todo el rato hubo acá presencia policial, pero ellos no intervinieron, por lo tanto ellos se retiran de forma voluntaria. Otra de las intervenciones fue las que ya les comentaba anteriormente, que tiene relación con que se tomaron una de las calzadas de la Moneda, de la Alameda, donde además Carabineros tuvo que cortar por momentos el tránsito para evitar cualquier tipo de inconveniente. Eso duró aproximadamente 10 minutos y luego se restableció el tránsito con normalidad. Vamos a quedarnos atentos de todas formas a ver cuáles son las acciones que vienen durante el resto de la tarde y también pendientes, por supuesto, al funcionamiento del metro, que podría afectar a los usuarios de esta red de transporte. Sí, hay que estar bien pendientes, sobre todo planificar el viaje, que es la recomendación, porque probablemente esto va a seguir ocurriendo durante la tarde. Dentro de las demandas está por qué no fueron priorizados en el proceso de vacunación, pero además también dicen por qué no se toma la temperatura al momento del ingreso, por qué no hay mayores dispensadores del alcohol gel, como medidas que están exigiendo desde hace mucho tiempo los trabajadores de Metro. Así que vamos a quedar conectados contigo por cualquier novedad, Consuelo. Claro, lo que están pidiendo es que sean catalogados como trabajadores esenciales y que también sean parte de la vacunación. Bueno, vamos a seguir con el masivo operativo que realiza Carabineros para desalojar la toma que comenzó hace algunas semanas en el Cerro Renca. Ya habían cerca de 1000 personas que estaban viviendo ahí. Ayer veíamos la polémica por esta venta de terrenos y la idea es que esto pueda ser de forma tranquila y ordenado este desalojo, pero ahí hay ciertas demandas que se están exigiendo. Vamos a conocer lo que ocurre en el lugar. Tenemos ya comunicación con Marianela Estrada. Marianela, ¿tú nos cuentas? Hola, ¿cómo estás, Vivi? ¿Cómo estás, Karim? Claro, este proceso de desalojo sigue en desarrollo, si bien comenzó durante la madrugada y se ha extendido durante todo el día, toda la mañana, todavía se está trabajando en este lugar. Ustedes lo decían, fue un proceso donde participó un alto contingente policial y que afortunadamente se ha dado todo bajo tranquilidad, bajo la calma. No han existido mayores inconvenientes con las personas que estaban habitando acá estos terrenos. Estamos hablando de más de 700 familias que estaban en este sector, en esta ladera del Cerro Renca, y que han respondido de buena manera a esta solicitud de desalojo que viene por parte de la Intendencia y también del Ministerio de Obras Públicas, porque recordarle que parte de estos terrenos es privado y otra parte es fiscal, un terreno donde se va a realizar un túnel que es parte del proyecto del Trébol Quilicura. Y lo que ha sucedido, nos comentaba Carabineros, es que efectivamente las personas de a poco se han ido retirando. De hecho, podemos ver a esta hora que algunas personas, algunos pobladores siguen sacando sus cosas para poder ubicarse en otro lugar. Esa era una de las mayores preocupaciones de las personas que estaban acá, que nos decían que si bien ellos estaban al tanto que se trata de un terreno que estaban ocupando de forma ilegal, ahora queda esta problemática
de a dónde van, dónde se van a instalar esta noche, dónde van a pasar la noche, porque muchos de ellos nos decían perdieron su trabajo durante la pandemia, por lo tanto no tenían dinero para arrendar, otros simplemente no querían pagar arriendo y otros también habían otros casos que nos decían que llevaban 6 años aproximadamente esperando por un subsidio del Ministerio de Vivienda y por problemas económicos tampoco podían seguir pagando un arriendo. Son casos diferentes, cada historia es distinta, pero el sentimiento en común que hay acá de las personas era la frustración, el enojo, la rabia de no poder contar con un lugar para vivir sabiendo que este terreno estaba siendo ocupado de forma ilegal. Escuchemos qué era lo que nos decían algunas personas que estaban habitando acá, que tuvieron que irse de este terreno durante la mañana. Escuchemos. Como empezó la pandemia, empezó el estallido social, hasta ahí se me congeló todo. No he podido continuar con mis papeles, ahora esperando con mi bendito pasaporte. Estamos buscando la forma de sobrevivir y darle una vida digna como nos merecemos, a pesar de ser extranjeros. Simplemente nos dijeron, acá pueden estar y después más adelante les pueden reubicar. Eso es todo. No nos han avisado en ningún momento. Para mí ha sido sorpresa en la mañana. Yo estuve arrendando 5 años, la casa la vendieron y no tengo dónde estar. Tengo 2 niños, uno de 3 y uno de 7. Y no tenemos dónde estar. No sé qué voy a hacer, ni cómo me voy a llevar las cosas, ni cómo voy a sacar mis cosas. No tengo idea. Hay casos, hay historias que son distintas de estas más de 700 familias que estaban habitando estos terrenos del Cerro Renca. Ustedes pueden ver que a esta hora siguen sacando sus cosas y también se sigue trabajando en el despeje del terreno, porque una de las instrucciones que hay para el día de hoy es que este sector quede tal cual como estaba antes de ser ocupado por esta toma, una toma que además ha traído algunas polémicas desde que se comenzó a instalar acá, esto desde el 19 de febrero. Se recuerdan ustedes que la semana pasada algunos vecinos de los alrededores del sector realizaron una protesta acá en la autopista General Velázquez en contra de algunos sucesos de violencia que habían ocurrido acá en los alrededores de la toma. Si bien no es en contra de todas las personas que están aquí viviendo, sí se habían presentado algunos episodios que a los vecinos los dejó bastante preocupados, como por ejemplo el uso de armas de fuego, el uso de armamento, de armas blancas, también era lo que se podía observar durante los días anteriores. De hecho, hay algunas personas detenidas por este desalojo que, si bien se ha realizado en calma, nos decía Carabineros, hay 5 personas que fueron detenidas por distintos motivos. Una de ellas por el porte de arma de fuego, otra por receptación y otras 3 por tener aún causas pendientes. Pasemos a revisar qué era lo que nos decía una de las presidentas de los comités que aquí se pudieron armar de la toma del Cerro Renca con respecto a la problemática que ellos tienen y la solicitud, además que le hacen a algunas entidades del gobierno para ver cómo se soluciona este problema, que sabemos el problema de la vivienda es algo que tiene un trasfondo mucho mayor de lo que vemos hoy día. Escuchemos. Creo que es injusto lo que están haciendo, porque al final esto es para la necesidad de mucha gente. Somos como 700 familias. ¿Dónde va a estar esas 700 familias? Yo creo que se fluyó por las ventas de terrenos para acá. Yo creo que por eso están desalojando, por la venta de terrenos, porque llevamos un mes acá. En un mes, ¿por qué no nos vinieron a desalojar antes que la gente empezara a construir? Claro, ahí la presidenta del comité tiene un punto, y es que efectivamente este desalojo se produce por petición de la Intendencia y por petición del Ministerio de Obras Públicas, porque, como les decía, una parte de este cerro es propiedad fiscal, el cual va a ser utilizado tal como lo dijo el Ministerio de Obras Públicas el día de hoy a través de un comunicado donde ellos aclaran que efectivamente se solicitó el desalojo, y esto porque el terreno va a ser utilizado para el futuro túnel Lo Ruiz, que se enmarca entonces en el proyecto de El Trébol de Quilicura. Escuchemos qué era lo que decía también Carabineros con respecto a lo que sucedió durante esta mañana, que fue uno de los momentos donde existió mayor movimiento acá por las personas que estaban ya comenzando a sacar sus cosas, sacar también lo que habían construido, porque efectivamente, si bien habían algunas carpas, también habían otras construcciones que implicaban madera u otros elementos que de a poco se han ido llevando. Escuchemos qué era lo que nos decía Carabineros. A raíz de una toma ilegal que tenemos acá actualmente por más de 300 familias,
Hoy día está actuando conforme al mandato legal establecido, una resolución de la Intendencia Metropolitana para el desalojo de estas personas. Hoy día tenemos aproximadamente más de 300 carabineros desplegados, un equipo multidisciplinario, ¿no? Este procedimiento estaba programado con el Ministerio de Obras Públicas, también con el municipio, de manera de que a estas personas también se les pueda dar algún tipo de solución posteriormente después del desalojo. Entonces ahora la pregunta es, ¿qué va a pasar con estas personas, con estas cerca de 700 familias que han sido desalojadas durante el día de hoy acá de la toma de Renca? Y allí nos explicaban que este es un trabajo en conjunto de varias instituciones y lo primero nos comunicaban es que la municipalidad tiene que realizar un catastro de estas personas, lo cual hemos visto, se está haciendo durante esta jornada. Durante la mañana hubo bastantes funcionarios del municipio entrevistándose con algunas personas de la toma y una vez que se tenga este catastro, esta información va a ser traspasada al Ministerio de Vivienda para ver qué plan se puede activar en este caso. Escuchemos qué era lo que decían precisamente desde la Municipalidad de Renca. Lamentablemente, en la medida que se iba extendiendo la posibilidad de ofrecerle una alternativa a esas familias, fueron llegando distintas familias, algunas en condiciones de precariedad extrema y otras que fueron generando situaciones muy complejas de violencia y también de aprovechamiento de otras familias que requieren con urgencia su vivienda. Y nosotros estamos preocupados desde que conocimos esto de poder ofrecer la asistencia social a las familias que lo requieran, pero por sobre todo que el Estado de Chile pueda actuar rápidamente entendiendo la urgencia que viven miles de familias que comparten esta situación. Claro, aquí hay casos bastante diversos, lo decía el alcalde, si bien hay familias que realmente no tenían un lugar donde vivir y no encontraron otra alternativa en este terreno, también había otras personas que se estaban aprovechando de esta situación, cobrando por el arriendo de los terrenos, incluso vendiéndolas, que era lo que ustedes decían al principio de este despacho, Karim, Vivi, donde el día de ayer se observaba una imagen en redes sociales donde una persona estaba vendiendo un loteo de terrenos en 4,5 millones de pesos. Así que esa también fue una de las situaciones que indignaron a los vecinos de este lugar donde se encontró el aprovechamiento para otras personas que realmente lo necesitaban. Y además tarde o temprano iba a ocurrir este desalojo porque prontamente, nos decían, se van a iniciar los trabajos en este cerro para la construcción del túnel Lo Ruiz. Pasemos a revisar qué era lo que decía además el intendente de la región metropolitana con respecto a este desalojo. Ellos, antes de ir a vivir en ese lugar, estaban viviendo en otro lado, por lo tanto lo que se les ha señalado es que tienen que volver al lugar donde estaban antes de la toma. Nadie quiere vivir al lado de una toma y esos vecinos también protestan y también recurren a la autoridad para que se restablezca el orden correspondiente. Claro, y en este tipo de situaciones, Karim, Vivi, hay que tener la capacidad de ponerse en todos los lugares, en todos los puntos, tanto de las personas que no encontraban alguna otra alternativa para poder vivir y que estaban alojando en esta toma que sabemos es ilegal, pero también entender a los vecinos que estaban en los alrededores y se vieron enfrentados a algunos problemas que se produjeron por grupos que estaban habitando acá. Ahora queda aquí la pregunta abierta de cómo se va a solucionar esta situación, porque vemos que hay un problema más de fondo, que es el acceso a la vivienda. Muchas personas llevaban años esperando este subsidio, no lo han obtenido, y también qué es lo que va a pasar con los ciudadanos extranjeros, que es lo más complicado, porque ellos no cumplen con los requisitos, por ejemplo, para solicitar un subsidio si es que no están de manera regular en el país, así que ahí la situación se complica aún más. Claro, lo importante es buscar una solución al tema de fondo, mientras tanto que esto se realice de manera tranquila, ordenada, respetando los derechos humanos de estos grupos que son personas vulnerables. Además, muchas gracias, Mane, buenas tardes. Bueno, preocupa también muchísimo la situación que se vive en el Hospital El Carmen de Maipú. Ya alcanzó un 100% de su ocupación de las camas críticas. Esto es además un panorama que se repite en gran parte de nuestro país. Claro, lo decía incluso el director del hospital, reconoce que la situación es extremadamente frágil. Vamos a tomar contacto con Camila Torres. Camila, incluso lo decía el propio director, que el momento de hoy es peor al punto más crítico de la pandemia. Tú nos cuentas más. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Sí, una declaración bastante preocupante y también que causa alarma a nivel país, porque como ya sabemos, los casos nuevos han subido aceleradamente en este último tiempo. Por lo tanto, esto se ha visto intensamente identificado en distintos hospitales de todo el país y principalmente en la región metropolitana, especialmente en el Hospital El Carmen, en la comuna de Maipú, donde, como tú decías, Karim, también Vivi, el director hizo un llamado de autocuidado a la ciudadanía, explicando que en este centro asistencial la capacidad está completa, o sea, de las 400 camas críticas UCI que tienen, ya no queda ninguna disponible para algún paciente. También en el tema de los ventiladores están complicados, ya que de los 52 ventiladores, 39 son ocupados por pacientes COVID y se podría llegar a 56. Sin embargo, el gran problema que enfrentan es que no hay recursos humanos para poder manipular estos ventiladores y así que algún paciente lo utilice. Por lo tanto, la situación es bastante complicada. También el director decía que incluso la hospitalización domiciliaria también está a 100%. Por lo tanto, la unidad de pacientes críticos y diferentes unidades del hospital están pasando un momento bastante intenso, tensionado en la red de este sector de la capital. De hecho, como yo les comentaba anteriormente, el director hizo un llamado a la población para que mantenga las medidas de autocuidado, para que no tengan que llegar precisamente al hospital, ya que como hemos visto últimamente el tema de las vacaciones ha afectado. Expertos han coincidido que justamente se está viendo un alza de casos nuevos por este tema, ya que mucha gente está volviendo a la capital, hay movilidad, vuelven al trabajo, al colegio, lo que ha generado un aumento de casos constante que hemos visto esta última semana. De hecho, el reporte de hoy día, según reportaron las autoridades, se registraron 3.958 casos nuevos, 24 fallecidos por COVID y lo que más preocupa es que la positividad subió a 11%. Por lo tanto, toda esta situación obviamente se ve reflejado en los hospitales de la capital y hoy específicamente en el Hospital El Carmen, que según su director está al 100% de capacidad. De hecho, él habló con nosotros y nos contó respecto a esta situación que preocupa y sobre todo alarma. Escuchemos lo que dijo. Tenemos todas nuestras camas ocupadas, tenemos todos nuestros ventiladores mecánicos también ocupados, la hospitalización domiciliaria también está con sus cupos completos y en los últimos 4 o 5 días hemos tenido un aumento muy importante de pacientes en el servicio de urgencia que están esperando camas para ser hospitalizados. Dentro de ellos hay una cantidad significativa de pacientes que son COVID. La situación hospitalaria está extremadamente frágil. Cualquier aumento de la demanda puede provocar, digamos, un colapso de la situación hospitalaria. Claro, un colapso que el director hace un llamado a la gente a que se siga cuidando para que esta situación no empeore aún más de lo que ya se está viviendo en la unidad de pacientes críticos de ese recinto hospitalario. De hecho, según el reporte de hoy, quedan disponibles 204 camas críticas a nivel nacional y actualmente hay 1.881 pacientes en la UCI con COVID. Por lo tanto, son cifras que alarman, también llaman la atención y sobre todo ya se están viendo reflejadas en la realidad que está viviendo distinto personal de la salud en distintos hospitales de todo Chile, sobre todo en la capital. Sabemos que el personal está cansado, viene trabajando desde la primera ola, el primer pic de contagio, desde mayo, junio del invierno. Por lo tanto, también el gran problema que enfrentan no solamente las capacidades técnicas como falta de camas, sino que, como yo les decía anteriormente, el problema de recursos humanos. Hay mucho profesional que ha tenido que tomar licencia médica, por lo tanto, no hay mucho personal que pueda manipular este tipo de maquinaria, lo que se traduce finalmente en que no pueda ser utilizada y obviamente que estos hospitales lleguen al tope. Sin embargo, según la Dirección de Salud Central, que justamente es donde corresponde el Hospital El Carmen de Maipú, nos dicen que finalmente el hospital está enfrentando esta situación. Sin embargo, no significa que no hayan cupos para nuevos pacientes COVID que lleguen a necesitar una cama crítica, porque todo esto funciona a través de la red de salud integrada COVID. Por lo tanto, si es que el Hospital del Carmen no tiene capacidad, rápidamente se va a buscar otra opción para aquel paciente que lo necesita en otro hospital de la capital o incluso en regiones. Por lo tanto, ellos hacen un llamado también al autocuidado y repiten que si bien puede estar a la capacidad límite del Hospital del Carmen, no quiere decir que no hayan otros cupos. Escuchemos lo que dijo la directora del Centro de Salud.
Después de un año de estar con pandemia, se ha ido poniendo un poquito más difícil porque está el personal cansado, pero eso no quiere decir que no tengamos posibilidad de crecer y que no tengamos capacidad de atender a los pacientes. Es dinámico, se atiende, se va complejizando camas según requerimiento y está disponible toda la red a través de la UGCC, que es la Unidad de Gestión Centralizada de Camas que opera en Dijera de la Subsecretaría de Redes, para ir buscando ubicación a cada paciente que lo requiera para atención crítica o para ventilación mecánica. Claro, un llamado de atención, si bien dicen que pueden generarse más cupos, la red de salud integrada está funcionando como corresponde, sin embargo, obviamente es un llamado de atención, al menos el Hospital del Carmen, su director lo dice, lo advierte, están a tope, por lo tanto hay que seguir cuidándose para no llegar a esta situación tan extrema como, por ejemplo, no tener una cama crítica para ser atendido o tampoco tener personal de la salud que maneje los ventiladores. Sí, es sumamente preocupante la situación, un punto que tú ahí comentas es clave, o sea, no es solamente el elemento, la máquina, hay un personal que tiene que obviamente trabajar en torno a esas camas críticas. Y lo otro es que estamos con un tope en todas las regiones del país. Antes estaba la posibilidad de los traslados porque el virus no estaba, podríamos decir, al mismo tiempo. Hubo muchos traslados en la región metropolitana que se hicieron al norte y ahora esa situación no está esa posibilidad. Así que es sumamente importante seguir cuidándonos, ¿no? Que es lo prioritario. Muchas gracias. Bien, vamos a continuar revisando otras noticias y el operativo que realizó Carabineros en la región de la Araucanía, todo esto en el marco de la muerte del cabo Eugenio Naín, un hecho que ocurrió a fines de octubre del año pasado. Bueno, y hay un detenido, se incautaron también autos y armas. Carola Garrido nos va a contar de estos primeros resultados que hay respecto a la investigación, Carola. Sí, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Hay un detenido hasta el momento, pero según ha señalado el fiscal hace pocos minutos durante la audiencia de formalización, en total serían 3 las personas que ya están totalmente identificadas. Los otros 2 están con orden de aprehensión pendiente y que habrían participado en esta emboscada, que fue también el término que utilizó el fiscal a cargo de la investigación y que habría terminado el 30 de octubre del año pasado con la vida del cabo de Carabineros Eugenio Naín. Fíjense que fue durante esta mañana temprano que el ministro del Interior junto al general director de Carabineros dieron a conocer esta noticia sobre la detención de este hombre, Luis Tranamil, de 30 años, quien solo tiene antecedentes por hurto. Tuvo una detención por eso el año 2016. Se tenía duda todavía o bien no se quería comunicar directamente que él habría sido el autor de los disparos en esta actividad donde yo decía que se anunció la detención por parte de las autoridades. Sin embargo, hace pocos minutos hemos escuchado durante la formalización al fiscal a cargo de esta investigación, precisamente durante la formalización de cargos, decir que se ha formalizado a este hombre como autor de los siguientes delitos: homicidio consumado en contra de un carabinero en acto de servicio, en este caso, por supuesto, el cabo Naín; homicidio frustrado en contra del funcionario que lo acompañaba en la patrulla y que resultó con heridas, además de porte ilegal de armas. Los quiero invitar a escuchar parte de las declaraciones que hizo al respecto el general director de Carabineros. Hemos logrado la detención de una de las personas que se encuentra vinculada directamente y posicionada en el lugar donde se comete el asesinato del cabo Naín, suboficial mayor, hoy día por un ascenso póstumo, ya que falleció en el cumplimiento de su deber, y hemos incautado evidencia, hemos incautado vehículos y hemos incautado con diferencias técnicas investigativas, utilizando toda la tecnología disponible y por sobre todo la voluntad del Ministerio Público y de los organismos especializados para sacar adelante esta investigación. Quiero decirles que no descansaremos hasta detener al resto de las personas que tenemos identificadas y lo pongamos a disposición de los tribunales. No solamente estamos hablando de la detención de una persona que efectivamente estaba posesionada ese día y a esa hora en el lugar del asesinato, sino que también hoy se han realizado registros en residencias, registros importantes que dan cuenta también, por ejemplo, de vehículos que fueron utilizados para escapar ese día, una vez que se consumó el asesinato. Sino que se trata también de hacer justicia y también de recomponer de alguna manera
la paz y la tranquilidad que tanta gente necesita en la macrozona sur. Esta detención, dijo el ministro Delgado, es un hito en medio de la investigación de lo que él denominó un asesinato cobarde. Según lo que hemos podido escuchar durante los primeros minutos de audiencia, el detenido se acogió a su derecho a guardar silencio, así que se está todavía avanzando en esa audiencia sin que sepamos hasta esta hora si va a quedar o no en prisión preventiva. Los quiero invitar a escuchar parte de las declaraciones que hizo el fiscal previo al inicio de esta audiencia. El día de hoy, en horas de la mañana, se produjo la detención de una persona que va a ser puesta a disposición del Tribunal de Garantía de Temuco, quien emitió una orden de detención en su contra por la investigación que se lleva hace aproximadamente 4 meses por el fallecimiento, homicidio más bien, del funcionario de Carabineros Eugenio Naín Cañumil. Sí, el día de hoy se le va a formular cargos, va a ser formalizado por varios delitos, entre ellos homicidio consumado a funcionarios de Carabineros en acto de servicio, también homicidio frustrado. Recordemos que hay un segundo funcionario que también se encontraba en el lugar y fue atacado por estos sujetos con armas de fuego y proyectiles de alto calibre. Como señalé, los antecedentes se van a exponer en la audiencia en horas que fije el tribunal para el control de detención. Un detenido, entonces, otras 2 personas que están identificadas y que también habrían participado de esta emboscada. Sigue desarrollándose a esta hora el control de detención, así es que quedamos pendientes. Cualquier actualización, por supuesto, se las estamos informando. Bien, vamos a seguir atentos a lo que ocurra también en este caso, porque según lo que se desprende también de las declaraciones de las autoridades podría haber nuevas detenciones. Gracias, Carola. Buenas tardes. Bueno, y 3 delincuentes fueron detenidos por Carabineros por una serie de abordazos. Esto ocurrió en la comuna de San Miguel. En uno de estos delitos hirieron en la mano a una de sus víctimas con un cuchillo. Nos va a contar del tema Efraín Leiva, con quien ya tenemos comunicación. Efraín, ¿qué tal? ¿Qué tal, Viviana, Karim? Buenas tardes. Sí, todo esto a eso de las 10:30 de la noche en la comuna de San Miguel, cuando una persona, un hombre adulto, estaba regresando hasta su domicilio y es abordado por 3 delincuentes, quienes llegaron a bordo de un vehículo, descendieron de una técnica delictual conocida como el abordazo, intimidaron a su víctima con armas blancas y también incluso con un palo similar a un palo de golf, según declaración de Carabineros. En primera instancia intentaron golpearlo con ese elemento contundente, sin embargo la víctima logró poner resistencia, pero es en ese momento en que un segundo delincuente saca un arma blanca y comienza a intentar apuñalarlo. La víctima también se resistió, afortunadamente logra anteponer su mano para evitar una herida de mayor gravedad, recibe un corte en la mano, pero nada de gravedad, y los delincuentes logran en ese momento también escapar con su teléfono celular y su billetera. En ese momento también personal, trabajadores del condominio donde vive esta persona, en este caso el conserje, logra percatarse de esta situación, sale inmediatamente a prestarle auxilio a esta víctima y también a llamar a Carabineros, junto con otros vecinos que también salieron a socorrer a la víctima de este delito. También ahí los delincuentes logran darse a la fuga de este lugar, sin embargo a los pocos minutos fueron detenidos también por personal de Carabineros, quienes llegaron hasta este lugar y en medio de patrullajes preventivos lograron divisar el vehículo en el que se trasladaban estos delincuentes, deteniendo a estas 3 personas y también recuperando las especies de la víctima y también las armas blancas y este palo de golf que decíamos portaban para cometer sus ilícitos. En ese contexto también personal de la policía uniformada logró determinar que podrían vincularse incluso a 2 delitos más de similares características ocurridos también durante la noche de este martes en la comuna de San Miguel, lo que se le denomina policialmente como un tour delictual realizado por estos 3 delincuentes, todos ellos mayores de edad y quienes también se trasladaban en un vehículo de propiedad de uno de ellos. Por eso también fue más fácil la captura de estas personas, porque estaban transitando en un vehículo con sus placas patentes a la vista y un auto también de características claras que entregan las víctimas y también quienes ayudaron a esta persona. Un auto de color rojo, lo decían, con 3 personas que estaban en el interior. Por eso también la labor policial para lograr la detención de estas personas se vio facilitada. Conversamos con la víctima de este delito, también con el conserje que lo socorrió en primera instancia. Escuchemos parte de esas declaraciones. Venía llegando de mi trabajo, estaba caminando hacia mi casa, estaba cerca, justo al frente del edificio, y de repente se me acercan 3 sujetos, se estacionan justo al frente de mí de manera como violenta, y se bajan los 3 sujetos del vehículo y me agredió. El primero me agredió con un bastón de hockey,
Cuando me intenta golpear con el bastón de hockey, yo lo atajo con esta mano. Y el segundo saca un cuchillo y me intenta dar una puñalada que por suerte la atajé con esta mano y fue donde me provocó las cortaduras que tengo en esta mano, la mano derecha. Al abrir la puerta, pero él estaba súper nervioso, sin saber lo que estaba pasando. Y cuando él entra al edificio, él tenía la mano como que estaba echando mucha sangre. Y de ahí le pregunté qué es lo que fue que pasó, por qué está así, y me dijo que acaban de asaltarlo. Justo vino una señorita del piso 5, que es enfermera, y que empezó a ocupar de él. Y luego otro vecino llamó a la policía y lo llevaron al Carabineros. Claro, afortunadamente tanto el conserje de este edificio como algunos vecinos, incluso escuchábamos también una de ellas que es enfermera, lograron socorrer a esta persona. En ese contexto también los delincuentes lograron darse a la fuga, sin embargo el rápido y oportuno llamado de los vecinos a Carabineros logra que finalmente la policía uniformada detenga a estas 3 personas, lo decíamos, 3 hombres, todos mayores de edad, quienes habían perpetrado este ilícito y que también podrían vincularse al menos a otros 2 delitos de similares características ocurridos en el mismo sector durante la noche de este martes. Por eso también el llamado de las policías siempre es a denunciar todo este tipo de hechos para georreferenciar dónde se están cometiendo estos delitos y también en caso eventual, como en esta oportunidad, que se logre la detención de algunas personas, puedan vincularse a otros delitos según la declaración tanto de las víctimas como de los testigos, como se dio la noche de este martes. Logra finalmente la policía uniformada también recuperar las pertenencias de la víctima, en este caso de este hombre adulto al cual incluso atacaron con un arma blanca, y posteriormente poner a disposición de la justicia a estos 3 delincuentes. Hay declaraciones también de Carabineros, escuchemos esas palabras. Una persona un momento antes ha sido víctima de un delito de robo con violencia e intimidación debido del modo el abordazo. Se empezaron a realizar distintas diligencias, logrando en calles aledañas la recuperación del vehículo de la especie con resultado de 3 sujetos detenidos, todos mayores de edad. El vehículo no mantiene encargo de robo, es propiedad de uno de los detenidos y es el mismo vehículo por el cual momento antes habían realizado 2 delitos ya anteriores del mismo modo operandi. Claro, pero también hay imágenes captadas por cámaras de seguridad también en la comuna de San Miguel de un delito también bastante similar, un abordazo a un vecino que estaba regando el frontis de su casa cuando un grupo de delincuentes desciende de un vehículo también e intentan intimidarlo para arrebatarle sus pertenencias. En este caso la víctima opuso resistencia también, intentó golpear a estos delincuentes, quienes finalmente huyeron con las manos vacías. En este caso no se pudo vincular a estas 3 personas detenidas tanto por el vehículo en el que se estaban trasladando como también por la declaración de testigos que no los reconoce como estos detenidos. Sin embargo, también genera alerta a la policía uniformada debido a la cantidad de delitos de estas características que se cometieron al menos durante la noche de este martes en la comuna de San Miguel. Con estas imágenes de cámaras de seguridad también es personal de Carabineros especializado, en este caso la sección de investigación policial correspondiente a esta comuna, que está trabajando para dar también con la identidad de estos otros delincuentes, que si bien es cierto fue frustrado este delito que intentaron cometer, también se está analizando si fueron parte de algún otro hecho similar durante la noche en esta misma comuna. En otra información, pero también en el ámbito policial, es un delito que tiene su génesis en la comuna de San Bernardo, cuando un grupo también de 3 sujetos pidieron un vehículo de una aplicación de transportes, les pidieron también a este conductor que lo trasladara hasta un punto de esta comuna de San Bernardo en el sur de la región metropolitana para posteriormente intimidarlo, golpearlo también con un arma de fuego en la cabeza y arrebatarle este vehículo. En ese contexto también, según declaración de la víctima y de la policía uniformada, hubo un disparo al interior de este vehículo que se les habría escapado a estos delincuentes. Posterior a eso, posterior al robo del vehículo, se dan a la fuga por distintas comunas de la capital para llegar finalmente hasta el sector de Ñuñoa, donde, según declaración de vecinos, también habrían intentado realizar otros abordazos, asaltar a transeúntes que estaban caminando precisamente
precisamente a esa hora de la noche en este sector de la comuna de Ñuñoa. Sin embargo, al verse descubiertos por los propios vecinos, estas personas intentaron darse a la fuga en el vehículo que ya habían sustraído en San Bernardo, y es en ese contexto también que al girar una curva en Salvador con avenida Grecia pierden el control del vehículo y terminan estrellándose contra una barrera de seguridad. Es ahí también que algunos vecinos de este sector salieron hasta la calle para ver qué había ocurrido. Según nos relataban durante esta jornada, se trataría de un sector donde constantemente hay accidentes de tránsito, por lo tanto supusieron que se trataba de una situación similar, pero al llegar a este lugar se percatan que las 3 personas que estaban a bordo de este vehículo intentan huir, se dan cuenta también que habían intentado asaltar a otros vecinos y finalmente son retenidos por los propios vecinos hasta la llegada de personal de Carabineros. Hay declaraciones de este hecho por parte de la policía uniformada, escuchemos también esas palabras. Se logra la detención de 2 sujetos adultos y un menor en el sector de Ñuñoa, los cuales en horas de la tarde, alrededor de las 19 horas, habrían efectuado un robo de un vehículo en el sector de San Bernardo. Posteriormente a eso se trasladan hasta la comuna de Ñuñoa, los cuales son intimidados por los mismos vecinos, ya que los sorprenden sustrayendo especies de vehículos que se encontraban en el sector. Al ser sorprendidos se dan a la fuga y chocan con la barrera de contención de la bandejón central de esta avenida principal, siendo retenidos por los vecinos y entregados posteriormente a Carabineros, y Carabineros posteriormente los traslada hasta la 33 comisaría de Ñuñoa. Claro, en primera instancia, lo decíamos, según los vecinos pensaron que se trataba de un accidente de tránsito más en este sector, como según el propio relato de estas personas ya ha ocurrido en otras oportunidades. Sin embargo, al llegar a este lugar, preguntarle a las personas que estaban al interior de este vehículo, lo escuchábamos de parte de Carabineros, 2 hombres adultos y un menor de edad de apenas 15 años. Estos dijeron estar bien, pero posteriormente intentaron darse a la fuga. Es ahí que los vecinos se percatan de que eran delincuentes también cuando llegan otras personas diciendo que habían sido víctimas de estas personas. Los vecinos finalmente logran la retención de estos hasta la llegada de Carabineros. Incluso uno de los vecinos relató que habrían portado un arma de fuego, la cual fue buscada por los mismos vecinos, también por Carabineros, sin embargo no logró encontrarse. Finalmente estas 3 personas fueron detenidas, lo decíamos, por parte de la policía uniformada y también fueron puestos a disposición de la justicia. Hay declaraciones de vecinos de este sector, escuchemos también sus palabras. Chocó el auto, los chicos salieron por el bandejón, se metieron por esa calle y entre los vecinos, todos los del frente, los de acá, salieron un montón de vecinos a ver qué pasaba, porque además se escondieron en un patio. Y de ahí salieron, los vecinos los agarraron y parece que les dieron a haber dado su par de golpes, y después ya había un señor de la PDI o policía civil, y ellos los esposó y los tenía dentro del auto. Sentimos de repente una frenada fuerte y el choque, y después sentimos alarma, no sé si de Carabineros, de ambulancia. ¿Qué le parece la acción de sus vecinos? Bien, estamos tratando de hacer eso en conjunto todos, porque no está muy buena la cosa por acá tampoco. Muy bien hecho, pues mijo, si ahora uno no va con confianza ni a la esquina porque no sabe dónde están los ladrones. Una nueva detención ciudadana, esta vez en la comuna de Ñuñoa. Afortunadamente, en este caso los vecinos logran retener a los delincuentes, no hubo ningún otro tipo de problema como se ha dado en otras oportunidades, y finalmente estas personas fueron puestas a disposición de la justicia. Viviana, Karim. Perfecto, muchas gracias por todos los detalles, Efraín, buenas tardes. Bien, vamos a cambiar de tema para revisar las declaraciones que hizo Joaquín Lavín y su propuesta también, que se ha sumado al debate por un tercer retiro de fondos, pero él plantea una propuesta alternativa, ¿cierto? Claro, lo que él sugiere es que estos dineros para las familias con problemas económicos salgan de los fondos de cesantía, una idea que de inmediato, eso sí, despertó ya una controversia. Las filas de las AFC se hicieron extensas a mediados del año pasado, cuando al seguro de cesantía se sumaron las solicitudes de la Ley de Protección al Empleo, fondos que ahora el precandidato presidencial Joaquín Lavín propone sean una ayuda a las familias que lo necesitan por problemas económicos a raíz de la pandemia, su alternativa al tercer retiro del fondo de pensiones. Yo no quiero que 3 millones de personas, que son justamente los más vulnerables, queden botados, porque tienen 0 en su cuenta de AFP. En cambio acá, en la AFC, hay 10,5 millones de chilenos con cuenta, y el que no tiene plata ahí, el Fondo Solidario lo apoya, así que todos pueden retirar mínimo 400.000.
propone retiros entre 400.000 y 1 millón de pesos con carga al Fondo de Cesantía Personal o Solidario, que tiene más de 3.000 millones de dólares disponibles. Una propuesta que el gobierno se abre a estudiar sin desviar su foco. Todo este tipo de iniciativas, por supuesto, que pueden ser analizadas. Sin embargo, los fondos de pensiones son para financiar esas pensiones y los fondos de cesantía son para esas medidas cuando existe esa cesantía. Por supuesto que todo se puede estudiar, ¿cierto? Pero la mejor política, no solamente para las pensiones, sino que para la reactivación económica, es aprobar la ley de pensiones que presentó el gobierno. La idea de Lavín había sido conversada en el Ejecutivo como una opción, idea alternativa al tercer 10% que es apoyada solo por algunos precandidatos presidenciales. Creo que no es tiempo de creatividad mediática ni de una gestión deficiente y tardía del gobierno. Es tiempo de llevarle sustento a las familias afectadas. Ya en febrero yo propuse que se usara el fondo de cesantía como una forma de paliar la realidad. Perfectamente pueden ser usados esos fondos y efectivamente serían un tremendo alivio para todas las familias. Lo que los chilenos realmente necesitan es un aporte de emergencia de parte del Estado. Y este aporte debe ser contundente. De concretarse la idea de Lavín, tendría que pasar por el Congreso Nacional, retiro con cargo al Fondo de Cesantía, donde según datos de la Superintendencia de Pensiones, cerca de 154.000 cotizantes a noviembre del año pasado ya no tenían ahorros. No es posible pensar en que la gente va a seguir solventando la situación de cesantía que tienen hoy día con sus propios recursos. Es una propuesta interesante y una alternativa mucho mejor que el tercer retiro de los fondos de pensiones. Polémica idea para paliar los efectos económicos de la pandemia, dineros de los trabajadores en sus cuentas de cesantía, fondos individuales del seguro que acumulan cerca de 8.000 millones de dólares, montos que se piden en las oficinas de las AFC, las mismas que desde septiembre del año pasado han recibido más de 1.200.000 solicitudes por el seguro de cesantía. Bueno, ahora vamos a establecer contacto con Fabián Acevedo para seguir conociendo de los avances, las diligencias en el caso de Tomás Bravo. Fabián, se habría encontrado una segunda zapatilla, pero además es bien importante una reunión que tendría la familia con el Servicio Médico Legal. Recordemos que ayer ellos precisamente pedían una mayor celeridad, mayores avances en este caso. Sí, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Ya en posibilidad de confirmar de que va a haber una reunión entre la mamá del pequeño Tomás y también la directora del Servicio Médico Legal. Ella ha entregado algunas palabras hace algunos minutos atrás, principalmente porque lo que quieren es comenzar ya a aclarar las dudas. Recordemos que durante estos días ellos han señalado que no les están entregando información, de que no saben cuáles son los peritajes y las muestras restantes para que le entreguen a Tomasito, y finalmente toda esta incertidumbre se ha ido extendiendo ya y probablemente va a ser también durante las próximas semanas en que no tengan nuevos antecedentes. ¿Esto por qué? Porque hay una investigación que se está blindando. Aparentemente acá no se quiere entregar mucho más en detalle de lo que están realizando tanto los peritos del laboratorio de Carabineros, quienes han estado nuevamente durante esta jornada. Ayer, en un hallazgo que ocurrió en horas de la tarde, lo que tú también estabas comentando, esta segunda ya zapatilla que pertenecería al pequeño Tomás. Ese hallazgo se hace una vez que ya numerosos, un grupo de carabineros llegan horas de la mañana, eso de las 10, recorren nuevamente el lugar del hallazgo del cuerpo y posteriormente ya con algo de distancia, con ya donde se había encontrado la primera zapatilla, hace aproximadamente 4 días es que logran dar con la otra zapatilla. Por lo tanto, ¿qué es lo que falta ahora? Hacer un ADN de este mismo elemento, de esta prenda de vestir. Se va a derivar al laboratorio, pero ya a la familia le han mostrado una fotografía con la que ella, en este caso la mamá del pequeño Tomás, habría reconocido que se trata efectivamente de una de las zapatillas de Tomás. Eso en cuanto a algunos avances que está ocurriendo a esta hora, es que el laboratorio de Carabineros sigue en las indagatorias. Han inspeccionado un galpón que está en la parte trasera de la casa y es un ir y venir porque trabajan en el lugar del hallazgo y cada ciertos minutos vuelven a tomar nuevas muestras y también realizar
realizar algunas fotografías. Esta mañana ya habló la mamá del pequeño Tomás, que ha señalado de que hay una convocatoria hoy a las 18 horas para una marcha, no solamente en Arauco, en su plaza de armas, sino también en todas las plazas del país. ¿Qué es lo que quieren ellos? Es que se pida justicia por Tomás y también por tantos otros niños. Mientras dice que acá va a llover, efectivamente, probablemente durante la tarde, así como ha sido durante todo este día. Sin embargo, van a salir igual, se va probablemente a realizar una caravana hasta el centro de Arauco, y es por eso que hacía un llamado. Y en tanto la investigación ya no pueden referirse al tema. Los abogados le han pedido no adelantar detalles de todas las consultas que se le ha ido realizando al grupo familiar en este blindaje que hay ya de la investigación, con algunas pruebas que efectivamente ya está considerando el Ministerio Público. Habría una teoría ya levantada con respecto a la causa de muerte por medio del Lavocar. Sin embargo, hasta ahora no hay mayor información tan certera, ¿no?, que pueda entregarse a los medios de comunicación. Tenemos las declaraciones justamente de la mamá de Tomás al respecto. La marcha va sí o sí hoy día a las 6. Llueve o truene, no se ha suspendido. Marchar donde podamos marchar, o sea, si podemos ir a la Fiscalía, recorrer Arauco, lo vamos a hacer. Pero la marcha, para toda la gente que tiene esa duda por la lluvia, se va a hacer sí o sí. ¿Mañana van a ir al médico legal? ¿Alguna cita luego que tú pidieras reunirte con la directora? Sí, posiblemente algo se va a hacer. ¿Se concretó luego de los llamados que hicieron ustedes? Sí. Y otro punto que es también fundamental y que... Bien, allí la mamá de Tomás refiriéndose a la marcha del día de hoy, también a que hoy no pueden entregar más detalles de las diligencias que se están realizando. Ayer por la tarde, también una vez que se encuentra la zapatilla de Tomás, vimos cómo llegó nuevamente el laboratorio de Carabineros hasta la casa. Aparentemente tomaron contacto con la familia, de seguro para entregarle esta información, pero también para exhibir esta misma fotografía, para saber si efectivamente es la misma prenda, si efectivamente es la misma zapatilla y corresponde. Hasta ahora eso estaría confirmado, tal como le estaba señalando, va a ser derivada entonces hasta el laboratorio de Carabineros como evidencia, y se van a levantar una serie de antecedentes. Principalmente se le va a tomar una muestra de ADN. Eso es lo que hay hasta ahora. En realidad mucha incertidumbre también por la parte familiar, ¿no?, del pequeño Tomás. Ha sido su familia paterna la que ha insistido de que hoy, bueno, a tantos días de su hallazgo, ¿cómo es posible no poder determinar su causa de muerte? En eso se está trabajando aún, está el laboratorio de Carabineros en estas pericias que han persistido. Ya mañana el Lavocar debería dejar en este caso el lugar, al menos la casa del pequeño Tomás y también la zona del hallazgo. Al menos este equipo, que es el equipo entomológico, estaría volviendo a Santiago ya para llevar a cabo las conclusiones pertinentes que han podido tomar luego de las muestras llevadas a cabo acá en Arauco. Eso sería en Santiago, así que va a haber que esperar un poco para tener mayores antecedentes. El día 20 aproximadamente ya de marzo es que estarían en condiciones de entregar un informe, mientras la entrega del cuerpo al pequeño Tomás sería incluso en un mes más. Esa es la información hasta ahora. Cualquier momento, por supuesto, nosotros les vamos a estar entregando cualquier antecedente relevante que surja desde acá. Absolutamente, quedamos ahí bien conectados, porque se entiende además también la agonía de una familia que ha tenido que esperar tanto tiempo, primero para que se llegue a la verdad en este caso, y además lo que tú decías, ¿no?, probablemente un mes para que se le pueda entregar el cuerpo. Muchas gracias, Fabián. Bueno, vamos a hablar ahora del periodo en el que estamos, ¿no es cierto?, en pleno pago del permiso de circulación, y tal como ocurrió el año pasado, hay varias voces que se levantan pidiendo ampliar el periodo para pagarlo. Todo esto, por supuesto, por los efectos de la pandemia. Bueno, incluso desde el oficialismo piden al gobierno enviar un proyecto de ley para poder permitir esto. Sin lugar a dudas, llegó marzo y ni la pandemia lo detuvo. ¿Lo pagaste en 2 cuotas o en una, no? En una sola, pero con tarjeta de crédito fraccionada a 4 partes. ¿Cuánto más o menos? 223.000 pesos. ¿Lo va a pagar en una o 2 cuotas? No, en una no. Sí, todo en una. Sí duele, pero es que ya tienes que hacerlo, si no queda otra. En 2020 se dio un respiro al bolsillo. Marzo tuvo una carga menos, y este año, con el proceso ya en marcha, una idea volvió a surgir. Esto está trayendo consecuencias serias para los permisos de circulación. El pago del permiso de circulación es uno de los dolores para el bolsillo de los chilenos, y con una pandemia que no solo ha golpeado la salud de muchos, también ha generado problemas en las finanzas. Claro, claro. A través de esta situación país sería bueno facilitar un poco los pagos para poder cubrir lo que no hemos podido cubrir por la situación económica. Debería ser bueno, porque hay mucha gente que no tiene trabajo y todo esto, entonces estamos complicados todos. Mucha carga para marzo. Sí, entran los niños al colegio, están en el colegio.
no sé qué va a pasar con ellos tampoco. Y si de finanzas hablamos, a los que más les duele no recibir los montos es a las municipalidades. Es un ingreso importante durante esta época del año y la verdad es que postergarlo nos deja en situación bastante complicada. En términos de ingresos, equivalen aproximadamente al 20% del presupuesto municipal. Yo esperaría que los parlamentarios, junto con plantear esta buena iniciativa, también se tenga presente de una inyección de recursos o una compensación inmediata, digamos, para las cajas municipales. Una iniciativa que viene desde el oficialismo. ¿Tendría piso en la oposición? Por eso, cuando la bancada de la UDI presenta este proyecto de resolución, lo apoyé, porque creo que hoy día es necesario para las diferentes familias chilenas un alivio. Pero para que esto se pueda concretar se requiere el primer paso desde la moneda. Mientras tanto, hay que lidiar con algunos problemas. Nada más salió eso, 25.409. O sea, 3 lucas más. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacerle nada? Bueno, vamos a cambiar de tema para contarles que el Ministerio de Energía está desarrollando un anuncio que en los próximos meses no se van a medir las horas puntas en el consumo eléctrico, lo que obviamente va a disminuir los montos en las cuentas de la luz. Claro, sin embargo, al mismo tiempo se estima un alza en el precio del gas licuado. Bueno, queremos saber más detalles sobre esto y para eso vamos a tomar contacto de inmediato con María Luisa Carrión, que tiene toda la información. María Luisa, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Claro, una buena y una mala noticia a la vez para los bolsillos de los chilenos. Vamos a partir por la buena noticia que se anunció por parte del Ministerio de Energía durante la jornada de ayer, que mediante un decreto que ya está en Contraloría para su toma de razón y para ser publicada en el diario oficial, se anunció que se va a suspender, como bien ustedes señalaban, la medición de horario punta y el recargo por energía adicional de invierno. Esto por algunos meses del año, no son todos, pero sí por los meses de abril, mayo, agosto y septiembre, y este cobro sí se va a mantener durante los meses de junio y julio. Así lo informó entonces el Ministerio de Energía. Entre las razones que entrega la autoridad de gobierno es para impulsar la economía, decían durante la jornada de ayer, y también para proteger, por supuesto, el bolsillo de los chilenos. El ministro, por supuesto, entregó más declaraciones y más detalles acerca de esta iniciativa para alivianar los bolsillos de las familias de nuestro país. Escuchemos. A partir de la exitosa experiencia que vimos el año pasado, en que suspendimos la medición de horas punta en los meses de abril y mayo y después de agosto y septiembre, este año el gobierno ha decidido hacer eso nuevamente en este año 2021. Vamos a medir las horas punta, por lo tanto, solamente en los meses de junio y julio. Esta es una medida muy importante que va a ayudar a los hogares, pero también a las pymes y a las empresas a poder ahorrar en el consumo de electricidad. Claro, esto es algo que se había hecho durante el año pasado, tuvo una evaluación positiva y se va a retomar durante este año 2021. Pero como les decíamos, una buena noticia, pero también una mala noticia, porque ya se comienza a notar en el bolsillo de las personas. Estuvimos conversando con distribuidores y también con familias durante esta mañana, no solo en las últimas semanas. Dicen que desde el mes de enero a la fecha un alza en el precio del gas licuado, y así también lo hizo ver el precio del IPC durante el mes de febrero. Un aumento mensual del 5,3% anunció el IPC, y también una variación en lo que va del año del 9,2%, pero en los últimos 12 meses, en el último año, el gas licuado ha tenido también un aumento de un 13%. Quejas hay por de todos los lados, primero de los distribuidores, que dicen que ellos son los que se llevan los reclamos, pero también de quienes utilizan y utilizamos el gas licuado en nuestros hogares, porque es algo esencial, que no se puede suprimir con otra cosa, no se puede dejar de cocinar, nos decían las personas con las que conversábamos durante esta jornada, y son precisamente los testimonios que pasamos a escuchar a continuación. Las alzas vienen ya desde enero, principio de enero. Alzas de 30, 40 pesos por semana, pesos por kilo. Y a nosotros como comerciantes tampoco nos conviene tanta alza, porque nosotros, por ejemplo, en estos momentos tenemos los precios, estamos relativamente más bajos que la competencia, pero la ganancia es menos. Quejas, a veces, no, de todo. Aquí uno pone la cara también por las empresas. Sí, pues sí, siempre ha subido, hay que comprar lo principal, pues. Y al final uno llega a fin de mes con 5.000 pesos. Sí, ha subido bastante, está a 22.000 y tantos pesos el galón de 15. O sea, la verdad es mucho. Otra alternativa es difícil, porque ocupas el gas para cocinar, para bañarte, entonces como difícil otro medio. ¿Qué medio? De 17, ahora está en 22, casi los 23, y así como están las cosas,
Para los que no tenemos un sueldo grande, claro que nos afecta mucho. Es difícil buscar una alternativa, nos decían las personas con las que conversábamos durante esta mañana y también los distribuidores, que son los que dicen recibir las quejas de los clientes por esta alza del gas licuado. Entre las explicaciones, ya para ir cerrando este despacho, nos dicen las autoridades que no tiene que ver con algo local, algo que pase en nuestro país, sino netamente con el aumento de la demanda de calefacción a nivel internacional y por la ola de frío que hay en Estados Unidos. Así al menos nos han señalado las autoridades, que no tiene que ver algo con que pase en nuestro país, pero claro, es algo que se siente en el bolsillo y que las personas lo notan mes a mes, semana a semana cuando compran los cilindros de gas. Perfecto, muy bien. Muchas gracias, María Luisa. Buenas tardes. Buenas tardes. Bien, son las 2:27. Hacemos una pausa a esta hora en las noticias con esta imagen de la Plaza Baquedano. Tenemos 20... Estamos de regreso y vemos ahí a Vanessa Noé con un espléndido color azul, Vane, para que nos cuentes cómo sigue el pronóstico para el día de hoy. ¿Qué tal? Bien, David, Hola. muchas gracias. ¿Cómo están, Vivi, Karin? Así es, el sábado 20 de marzo les cuento que llega oficialmente el otoño. Y hoy tenemos para muestra un botón, un adelanto de la nueva estación. De hecho, llueve sobre el sur de nuestro país y bajaron las temperaturas en los valles centrales. Claro que en la costa es otra historia. Les da lo mismo si es verano o otoño porque el cielo nublado es el mismo desde hace bastantes meses. Los invito al detalle del pronóstico para lo que resta de esta tarde de miércoles. Les cuento que caen chubascos en las islas de Magallanes y al interior brilla el sol. Acumulan cerca de 50 milímetros de agua en Puerto Aysén. En esa región las precipitaciones declinarán en la tarde. Luego de las lluvias ya se ven quiebres en lugares de los lagos, también de los ríos, esto especialmente en la costa. Llueve sobre la Araucanía y el Biobío. Fíjense en las extremas, ahí están, ya que casi no hay diferencia entre las mínimas, tampoco las máximas debido a la cobertura nubosa. 14 y 16 en Temuco, 15 y 16 esto en Concepción. Está nublado en Ñuble porque en la noche recibirán algunos chubascos. Además está la opción de tormentas eléctricas locales. La nubosidad es dispersa sobre Maule, también O'Higgins, aunque en la costa permanece nublado. Lo mismo que en Valparaíso y Viña del Mar, en donde verán algo de sol esto al atardecer. Cielo parcial en La Serena, 22 grados también en Coquimbo, 29 en Copiapó, 24 para Antofagasta, 25 en Iquique y allá está, 26 en Arica. Los invito a ver qué pasa en Santiago. Bueno, por fin, obviamente el verano calmó un poquito las pasiones. De hecho, la madrugada estuvo bastante fresca, la sentimos así con 11,7 grados la mínima. Esto cerca de las 7 de la mañana. Ahora el cielo se mantiene con nubosidad dispersa y temperaturas mucho más llevaderas que las tardes anteriores. Mañana nos espera algo muy similar con nieblas matinales en el poniente de nuestra región metropolitana y cielo parcial esto durante el día. Es más, por la noche se nublará. El viernes estará despejado en los valles, aparecerá la opción de precipitaciones en la cordillera andina. De hecho, la posibilidad de chubascos en las alturas se mantendrá por varios días en nuestra zona central. Pensando en el fin de semana, Santiago tendrá máximas que rondarán 28 grados el sábado y este domingo esperamos 25. Entonces, por ahora, el calor nos da un respiro en los valles de la zona central. Vivi y Karim. Sí, se siente de todas maneras que no hace tanto calor como otros días. Vane, que estés muy bien. Gracias. Chao, Buenas tardes. Nos vemos mañana. Bien, vamos a seguir revisando otros temas porque las autoridades de transporte dieron a conocer, lo hicieron hoy, un nuevo manual de señalización de tránsito. Va a entrar en vigencia a partir del miércoles 10 de marzo. Y con él se incorporan 16 nuevas señaléticas. Bueno, y todo esto tiene un fin, que es obviamente mejorar la convivencia vial. Vamos a establecer contacto a esta hora con Bárbara Mataluna, que nos va a contar más detalles de estas nuevas señaléticas del tránsito. ¿Cómo estás, Bárbara? Muy buenas tardes, Vivi y Karim, así como ustedes comentaban, porque se trata específicamente de 16 señaléticas que ya están operativas en diversos puntos de Chile, específicamente en la región metropolitana. Esto se trata de un manual de tránsito que entra en vigencia hoy miércoles. Estas 16 señaléticas ya fueron presentadas, incluso ustedes ya quizás las están viendo en imágenes y tienen que ver con la ley de convivencia vial que fue
fue decretada, ¿no?, en el año 2018. Lo que se pretende con estas nuevas señaléticas es mejorar la convivencia vial en las calles de nuestro país. Esto quiere decir que la convivencia entre los vehículos motorizados, así como también las bicicletas, los scooters y también los peatones sea completamente óptima, es decir, disminuir también los accidentes fatales entre estos vehículos que conviven en las calles de nuestro país. ¿De qué se tratan estas 16 señaléticas? En verdad son bastante simples de entender y nosotros fuimos a diversos puntos de la comuna de Las Condes, 3 puntos específicos en donde ya están puestas estas señaléticas. Tienen que ver con carteles en donde se identifica, por ejemplo, la figura de un vehículo motorizado, un automóvil, un auto, así como también un scooter, una bicicleta. Esto quiere decir que en este sector, en esta calle específica en donde nosotros fuimos a reportear, que es Manquehue y también Isidora Goyenechea, circulan estos 3 tipos de vehículos en esta calle, es decir, conviven 3 vehículos diferentes. Una zona también en donde se especifica, bien digo, los límites de velocidad. En este caso, por ejemplo, los carteles que están puestos en la calle Isidora Goyenechea, en la comuna de Las Condes, una zona de 30 de velocidad, es decir, la velocidad máxima que pueden alcanzar los vehículos motorizados en este sector tiene que ver con la velocidad 30 para evitar así accidentes, pues en esta zona, por ejemplo, circulan tanto scooter como también bicicletas y por supuesto peatones. Todas estas señaléticas fueron presentadas hoy día durante la mañana en una pauta del Ministerio de Transporte, ¿no?, en donde se explicaba el objetivo principal que tiene que ver con mejorar la convivencia vial en diferentes puntos de la región metropolitana y de Chile. Escuchemos las declaraciones del subsecretario de Transporte, José Luis Domínguez, y también la secretaria ejecutiva de CONACET. Escuchemos. Hoy día entra en vigencia el decreto que introduce nuevas señales de tránsito al manual de señalización. Estas señales nacen a raíz de la Ley de Convivencia de Modos y bajo ese mismo espíritu de la Ley de Convivencia buscan facilitar la circulación de los ciclistas y en general de todos los usuarios de ciclos, pero también visibilizan no solamente a los ciclistas, sino también de mejor manera a los peatones y también a los motociclistas en nuestras calles. Responde básicamente a la Ley de Convivencia Vial que fue aprobada el año 2018 y que establecía que debían elaborarse 2 reglamentos. Uno de esos reglamentos exige la actualización del manual de señalización. Dentro del manual de señalización lo que queremos es justamente buscar protección a los más desvalidos, los peatones y los ciclistas, porque evidentemente ellos sufren con mucho mayor rigor cualquier accidente del tránsito. Zonas de tránsito calmadas, por ejemplo, en donde se especifican límites de velocidad a 20, a 30, hasta 40 kilómetros por hora. También zonas de restricción de velocidad, ciclos de calle. ¿Qué quiere decir esto? Lugares en donde yo ya les comentaba conviven 3 diferentes vehículos, ya sea los motorizados, los no motorizados, también scooters, bicicletas y también peatones. Estas son señaléticas que, como yo les comentaba, ya están puestas en algunos puntos de la región metropolitana, específicamente en diversas calles de la comuna de Las Condes y también la comuna de Providencia. Quisimos ir a ver cómo están percibiendo la gente, los automovilistas, ¿no? Estas señaléticas, se habían dado cuenta que existían, ¿qué significan? Les preguntamos a ellos, escuchemos. Sí, claro, tiene que tener prioridad, ¿se entiende? Claro, es bien porque así cuidan la seguridad de nosotros, los ciclistas que somos como los más vulnerables. Pues respeto de las 2 partes, diría yo, porque a veces uno tiene ciclovía y anda por la calle en vez de andar por la ciclovía. Pero sí, respeto de las 2 partes más que todo. La verdad no, depende de la persona. Hay conductores que realmente no respetan ni las señales ni a los ciclistas, pasan muy cerca. Creo que deberían tener más en consideración ese tipo de señales, pero no lo hacen. Bueno, es mejor que estén a que no estén, yo creo que sí. Yo creo que ayuda a entender un poco, bueno, qué es lo que pasa en ese sector, digamos. Quizá más paciencia, más respeto,
y empatía también, obviamente. Y porque al final los errores son por todos lados. Uno ve ciclistas que hacen estupideces, de verdad. Conductores que las hacen muy seguido también, que no respetan a los ciclistas. Y a veces peatones también, pero yo creo que no puede poner a todos en el mismo saco. Son nuevas, entonces yo creo que igual hay que hacer un proceso como de enseñar el significado, pero no es tan difícil tampoco, así que sí, yo creo que sirve para empezar a ver, a convivir. Sí, identificarlo, darle un significado puede ser un poco enredado, pero por el tema de la pandemia y como los restaurantes se corrieron un poco al costado de la calle, yo creo que es un poco confuso tener la calle del deporte, más encima de los restaurantes, en plena Isidora Goyenechea, yo creo que un poquito enredado, debería ser un poquito más claro. ¿Qué crees tú que falta? ¿Una señalética mejor o más información? Más información. Yo creo que más que dibujo, de repente escribirlo es un poco más eficiente. Sí, aparentemente se ven claras, pero no en todos lados las respetan. O sea, señaléticas, uno las ve, quiere pasar, no, se pasan, no. Pero al menos sí se ve visible, se entiende. Falta que la gente se relaje. La gente anda ayer, no sé si vieron el camión. Entonces, diariamente, yo que conduzco todo el día, la gente anda muy acelerada, muy agresiva, no respeta, llega y cruza. No, yo creo que sí, por lo general, por lo menos en esta comuna yo encuentro que igual está bien completo el tema de la señalética. Igual para los ciclistas, igual creo que hay que tener un poco más de consideración en ciertas cosas, que igual se ha ido incorporando de a poco, pero yo creo que eso ayuda. Un nuevo manual de señalización entonces que comienza a regir desde hoy día miércoles, señaléticas que ya están instaladas en diversos puntos de la región metropolitana. Según nos informaban desde el Ministerio de Transporte, se estaría realizando y conformando un mini sitio web para especificar cada una de estas 16 señaléticas nuevas entonces que entran en vigencia, información que también estará disponible para todos los usuarios automovilistas, ciclistas y peatones para que sepan qué significa obviamente y mejorar así la convivencia vial. Sí, es algo fundamental para que tengamos educación vial que tanta falta nos hace y sobre todo hay un llamado al respeto y la paciencia que muchas veces no se ve en las calles. Gracias, que estés muy bien. Bueno, y el Servicio Nacional del Consumidor, el SERNAC, presentó una demanda colectiva en contra de una empresa que utilizaba prácticas ilegales de cobranza. Carola Garrido nos va a contar más detalles. Carola, buenas tardes. Sí, muy buenas tardes. Este es un tema que le puede interesar a muchos chilenos que se encuentran en esta situación y que reciben llamadas de empresas de cobranzas extrajudiciales. Bueno, hay una en particular que estaría realizando prácticas ilegales y es por eso que el SERNAC ha presentado una demanda colectiva. Vamos a conversar del tema precisamente con su director, Lucas del Villar. Gracias por estar con nosotros. Buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Bueno, efectivamente el SERNAC ha presentado una demanda colectiva contra la empresa Servicios Financieros Forum. Estamos hablando de una serie de prácticas ilegales, principalmente en cobranza extrajudicial, que afecta la tranquilidad de los consumidores vulnerando sus derechos. Por ejemplo, realizan hostigamiento, es decir, llamados reiterados. También ponen en conocimiento de terceros, como podrían ser la familia, el jefe o personas que no tienen por qué enterarse, de acuerdo a la ley de las deudas que tiene una persona. Y adicionalmente hacen llamados que son reiterativos, fuera de los horarios y también realizan gestiones de cobranza antes del plazo que establece la ley, vulnerando los derechos de los consumidores, y es por eso que el SERNAC presenta esta demanda colectiva en la cual se persigue que se indemnice a todos los consumidores que se vean afectados, que se apliquen las más altas multas que establece la ley y adicionalmente que cesen estas malas prácticas que afectan a los consumidores principalmente en estos tiempos de pandemia. Con respecto a lo que usted mencionaba primero, director, acá también se pone en juego la privacidad del cliente, ¿cierto? Porque muchas veces pueden llamar a un teléfono fijo del trabajo, compañeros o jefes se enteran que él tiene una deuda. Sí, efectivamente se pone en juego, como tú bien señalabas, la privacidad del hogar de los consumidores, pero también la estabilidad laboral. Recordemos que ponen en conocimiento de terceros deudas y las personas no tienen deudas porque quieren, tienen deudas porque no pueden pagar, sobre todo en el contexto de esta pandemia, donde se han destruido muchas fuentes de trabajo y muchas personas no han podido pagar sus deudas oportunamente y eso es algo que afecta a muchas personas y es por eso que estamos realizando investigaciones
investigaciones y sobre todo fiscalizaciones en materia de cobranza extrajudicial. Hay que recordar que el año pasado el SERNAC recibió más de 21.000 reclamos. Es un incremento de los reclamos en materia de cobranza extrajudicial en relación al año 2019 y en tiempos de pandemia. ¿Y eso en varias empresas, en el caso de varias empresas? Efectivamente, son varias las empresas las que tienen estos problemas. Aquí nos centramos en servicios financieros, principalmente en créditos automotrices, donde hemos visto que también hay un volumen importante de reclamos en relación a estas malas prácticas de cobranza extrajudicial. Ustedes ya han presentado esta demanda colectiva. ¿Cuántas son las personas que están involucradas y cuáles son los pasos que siguen? Bueno, nosotros creemos que aquí hay un volumen muy importante. Estamos hablando de miles de clientes que pueden haber sido víctimas de estas prácticas. Recordemos que también, según los datos que cuenta el SERNAC, muchas personas que son víctimas también de gestiones muchas veces abusivas, ilegales en materia de cobranza extrajudicial, no presentan los reclamos. Los consumidores sienten que cuando tienen deudas que no han podido pagar, cuando son morosos, no tienen derechos, y eso es algo que también nos preocupa y por eso hacemos el llamado a reclamar. Hay miles de consumidores que pueden ser beneficiarios de esta demanda colectiva en términos de indemnizaciones, que no tienen que hacer ningún trámite, sino que esperar que vaya avanzando este proceso, y hay que recordar que existen otros procesos judiciales que ya ha iniciado el SERNAC en esta materia de cobranza extrajudicial. Perfecto, director, muchas gracias por explicarnos. Muy buenas tardes. Muchas gracias a usted, muy buenas tardes. Lucas del Villar, director del SERNAC, entregando detalles entonces de esta presentación de la demanda colectiva en contra de la empresa Forum, que se dedica a las cobranzas extrajudiciales por malas prácticas. Perfecto, muy bien. Muchas gracias, Carola. Buenas tardes. Bien, estamos de vuelta en las noticias en una jornada que es clave para determinar cuál va a ser el futuro de la estatua del general Baquedano. Recordemos que el Consejo de Monumentos Nacionales se reúne hoy precisamente para evaluar el traslado o no de esta estatua. Bueno, hay que recordar que ayer se realizaron una serie de trabajos para revisar el nivel de daños. Tenemos ya comunicación con Fernanda Yure, que nos va a contar respecto a toda esta controversia, si mantener o no esta estatua del general Baquedano. Fernanda. Hola Karim, Viviana, muy buenas tardes. Claro, esa es la pregunta que se hacen todos porque ha sido la tónica, bien digo, durante los últimos meses en el punto neurálgico de Santiago, y que también ha sido un punto importante de protestas y enfrentamientos. Lo hemos visto en las últimas jornadas. La estatua del general Baquedano fue intervenida en una de sus extremidades. Lo pudimos apreciar con una sierra eléctrica. Esto generó posibles daños estructurales que no se habían visto antes. Ya en octubre se había evaluado la posibilidad de desplazar este monumento hacia otro destino porque no habían daños tan graves como los presentados en las últimas jornadas. Esto ocurrió el día lunes, cuando pudimos observar a personas con overoles blancos que intervinieron este monumento. También lo pudimos observar el viernes pasado, cuando se generó un incendio también provocado en esta estatua. Es por ello que, como tú adelantabas, se está haciendo en unos pocos minutos, va a comenzar esta sesión extraordinaria por parte del Consejo de Monumentos Nacionales, que va a evaluar cuál sería el posible destino de esta estatua o si bien se va a mantener en ese lugar. Escuchamos hace unos momentos también las palabras del intendente respecto a qué va a ocurrir con este monumento. Él condenaba los hechos de violencia y decía que más allá de pensar en un lugar para destinar esta estatua, hay que condenar entonces los actos vandálicos de algunas personas que llegan a las manifestaciones, algunos descolgados, y que hacen este tipo de hechos. Escuchemos entonces lo que dijo el intendente. Esto tiene que ver con la violencia, no con Baquedano. No importa qué monumento hubiese en ese lugar, seguramente estos vándalos, estos delincuentes lo dañarían igual. Creo que no tiene que ver con la figura de Baquedano, esto tiene que ver con la violencia. Todas las ciudades del mundo, tienen un lugar de celebración porque tuvimos una Miss Universo, porque el Chino Ríos ganó un campeonato de ATP, porque algún equipo sale campeón en un torneo internacional. En todas las ciudades hay un lugar de celebración. El problema no es que se aglomere gente en un lugar, el problema es que hay un grupo de esas personas que lo hacen con violencia, generando vandalismo, y eso es lo que hay que aislar y eso es lo que hay que condenar.
Claro, de estas mismas aglomeraciones a las que se refiere el intendente, las pudimos ver en otras manifestaciones, también en un registro que se dio a conocer en los últimos minutos. Ustedes lo pueden ver en estos momentos. Se trata de lo que sucedió el día lunes por la tarde, también en estas manifestaciones, en un restaurante que está inmediato a la Plaza Baquedano, justamente el restaurante Baquedano. Ustedes pueden ver cómo las personas tomaban de las distintas mesas y también las sillas para lanzarla en contra del personal de orden público, de Carabineros. Estas mesas y terrazas que fueron facilitadas por el municipio hace solo un par de meses para que todos estos restaurantes que no podían funcionar y que no contaban con una terraza propia lo pudieran hacer de acuerdo a la fase en que se encontraban debido a la pandemia. Las personas llegaron entonces, nos comentaban también los locatarios y también los clientes, algo muy complicado debido a que ellos no estaban funcionando con normalidad hace bastantes meses. Solo hace unas semanas les habían entregado y facilitado por parte del municipio estas mesas, estos toldos también que fueron lanzados contra personal de orden público. Escuchemos también lo que nos comentaban algunos de los clientes que se encontraban en ese restaurante durante esta mañana. Muchos de ellos son vecinos y hace bastantes meses están molestos y complicados por esa situación. Escuchemos. Cada vez que son violentas, siempre terminan afectando a terceros. Los que son vecinos son personas que obviamente no pueden defenderse por sí solas. E incluso gente que puede que no esté de acuerdo, pero que tampoco da razón. Una lástima por la gente acá, porque ellos estuvieron bastante tiempo con el local cerrado, cerca de 4 meses. Con esto de los cambios de fase ha sido muy oscilante. Y éramos 24 personas, estamos 3 personas trabajando solamente. El hecho para mantenerlos y para defenderlos un poquito también, que no se nos vaya a saquear como nos saquearon al local de al lado. Especialmente el lunes de la semana pasada y era el día lunes de nuevo, que afortunadamente, no me pasó nada, pero estuve expuesto a que me hubiera pasado cualquier cosa como le pasó al restaurante de la esquina. ¿Qué ocurrió el lunes de la semana pasada? El lunes de la semana pasada, bueno, la Municipalidad de Providencia nos había dotado a todos de terraza y en un momento determinado llegó un grupo y salió con la terraza y la botó a la vía pública. Un escenario que lamentablemente se repite, que complica tanto a los locatarios como a los clientes, los vecinos y residentes del sector, y justamente por ello también que se está haciendo esta reunión, esta sesión extraordinaria por parte del Consejo Nacional de Monumentos para definir qué es lo que va a pasar con este monumento, esta estatua que ya se ha visto afectada y ha sido vandalizada durante las últimas semanas. Claro, hay todo un análisis ahí, si es adecuado dejarlo, retirarlo, así que vamos a ver qué ocurre. Muchísimas gracias. Bien, son las 3:02. Abelino Martínez está en la Ruta 5 Sur para darnos cuenta de un accidente múltiple que se registró hace pocos minutos ahí, Abelino, y que involucró a varios camiones. ¿Tú nos cuentas más? Sí, muy buenas tardes, Karim, Viviana. 6 vehículos en total involucró este accidente, 3 camiones y 3 vehículos menores. Lamentablemente hay 6 personas heridas. Esto ocurrió cuando faltaban pocos minutos para la 1 de la tarde en la Ruta 5 en dirección hacia el sur, en el sector de Paine. Eran, como te decía, 6 los vehículos involucrados, 3 camiones de gran tonelaje y 3 vehículos menores que quedaron completamente aplastados. De hecho, las personas heridas eran los ocupantes de estos automóviles. Fueron trasladados rápidamente por servicios de emergencia hasta un centro asistencial. Tenemos entendido que hay algunos heridos de gravedad y otros heridos leves. Este hecho ocurrió, como te decía, faltando pocos minutos para la 1 de la tarde y según los antecedentes que hemos podido recabar, el exceso de velocidad sería una de las causas. Uno de los camiones habría perdido por lo mismo el control, impactando finalmente a otro de los vehículos mayores que termina colisionando por alcance a estos otros 3 vehículos menores. Luego de esto queda un tercer camión involucrado también en este accidente que no alcanza a frenar. La vía ya fue despejada hace muy pocos minutos atrás. Se formó un atochamiento que duró hasta aproximadamente las 2:30. Luego Carabineros abrió un ingreso por el sector para poder ingresar por la Caletera y poder continuar con el tránsito. Sin embargo, los vehículos ya fueron retirados. Tenemos declaraciones de un testigo, también de Carabineros. Uno de los camiones arrasó con todo para acá. ¿Sí, exceso de velocidad? Parece que sí. ¿Cuántos vehículos involucrados?
como 6. Me imagino que heridos graves sí, pero más allá de eso no, por lo menos fallecidos no había. Un accidente de tránsito del tipo colisión entre 3 vehículos pesados, camiones y 3 vehículos livianos. Hay 6 personas lesionadas, las cuales en estos momentos están siendo trasladadas a diversos centros asistenciales para establecer su estado de salud. Momentáneamente la ruta principal en dirección al sur se mantiene inhabilitado el tránsito, no obstante se habilitó la caletera en la calle de servicio con la finalidad de que los vehículos que se desplacen al sur puedan hacerlo en forma normal. Lamentablemente no es el único accidente de tránsito que se ha registrado en las últimas horas en el ingreso al acceso sur por Américo Vespucio. Otro camión también volcó cuando iba precisamente ingresando por el túnel hacia el acceso sur. Nosotros pudimos entrevistar al conductor de este vehículo, nos señalaba que no venía exceso de velocidad, pero que su carga sí estaba mal estivada, lo que lo hizo finalmente volcarse. Y más temprano, en el kilómetro 17 también del acceso sur, un vehículo, hay imágenes de las cámaras de seguridad, además también un camión de gran tonelaje que no transportaba carga, termina volcando por exceso de velocidad, según los primeros antecedentes que también hemos podido reunir con carabineros. En estos 3 casos, afortunadamente, los conductores de los camiones no resultaron lesionados, todos ellos salieron de sus vehículos por sus propios medios. Sin embargo, en este último accidente, los 6 ocupantes de los vehículos menores se encuentran en estado delicado, algunos de ellos graves, fueron trasladados rápidamente hasta los centros asistenciales más cercanos en el sector de Paine, Karim. Perfecto, bien, Abelino Martínez con la información entonces de estos distintos accidentes que ha involucrado también a vehículos mayores con distintas suertes. En el caso del accidente, la Ruta 5 Sur también, que mantuvo suspendida la ruta porque habían 3 vehículos de carga que estaban involucrados en ese accidente. Gracias, Abelino, que estés bien, buenas tardes. Chilevisión Noticias. Ya estamos de regreso a las noticias y ahora lo hacemos para contarles que Carabineros desalojó a un grupo de personas de un edificio en Viña del Mar, en pleno centro. Vamos a conocer las razones. Tenemos ya contacto con Carlos Caucota, que nos va a contar. Carlos. Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Sí, una complicada situación la que se vivió en pleno centro de Viña del Mar durante esta mañana, porque Carabineros de Fuerzas Especiales llegó a desalojar un edificio ubicado en la calle Tras la Viña con Avenida Valparaíso, esto es pleno centro de la ciudad Jardín, que funcionaba anteriormente como un hotel conocido como el New Asturias. Luego de la pandemia y el estallido social, este hotel dejó de funcionar y los dueños lo arrendaron a unos empresarios chinos para que ellos nuevamente lo volvieran a arrendar a una persona que nuevamente lo subarrendaba a personas que estaban aproximadamente hace un año en ese lugar arrendando piezas con un costo aproximado de 10.000 pesos cada uno. Por esta situación, lo que se ha vivido durante los últimos años, los dueños de este inmueble decidieron demandar por el no pago de los servicios de agua, luz y también por la deuda que mantenían con ellos los empresarios que habían arrendado primeramente este inmueble, y es por eso que luego de un proceso que duró casi un año, llegó hoy día con orden judicial Carabineros para desalojar a casi 32 familias de este lugar que quedaron en la calle durante largas horas ahí en pleno centro de Viña del Mar, con todos sus enseres en plena calle, sin saber a dónde iban a llegar. Una complicada situación porque en gran parte también eran extranjeros los que estaban en ese lugar, que obviamente servía como vivienda para casi 60 personas en Viña del Mar. Yo los quiero invitar a escuchar a las personas que fueron desalojadas, que amablemente conversaron con nosotros en esta complicada situación con Carabineros, y también con los administradores de este inmueble, quien dan sus excusas respecto a por qué se produce el desalojo y a este proceso judicial que ya llevaba más de un año, que dio como resultado el desalojo de estas 32 familias en Viña del Mar. Escuchemos. Llegaron y me golpearon la puerta y me dijeron que tenía que desalojar en 15 minutos. No me dieron más tiempo para eso. Y apurándome que sacara las cosas y todo, y así que había niños aquí, había más familia, y de un día para otro no avisaron nada, pues deberían por lo menos haber avisado una semana antes para poder uno administrarse y buscar algo donde vivir. Pues. Ahora aquí miren, con todas las cosas acá afuera. Claro, de la noche a mañana llegaron con fuerza 8, que han ido rentando las puertas, así como traficantes, que somos traficantes. Y aquí la gente, la mayoría está en la calle, mañana son todas de Valparaíso. Y yo vi en una casa chica, y yo este camino de Zarpeste, yo vaya a las cosas y yo vi un rodelillo. Llegaron prepotentemente y le dieron 15 minutos para sacar todo, sin previo aviso, sin alguna orden para avisarle o días con anticipación para poder sacar sus cosas, y
Eso porque llegó Fuerza Pública con alguien de aquí y los dieron 15 minutos para desalojar, no nos dieron motivo ni una cosa, desalojen reventando puertas con carabineros, no le avisaron de un día para otro, nada, y destrozando las cosas en las puertas. Esto era un juicio juzgado civil, el cual ya llevaba alrededor de 12 meses y que estaba en trámite, y ahora dictaminó y resuelve el magistrado que se debe ejecutar el desalojo. Ya llevamos un conteo de 30 personas de diferentes géneros, la mayoría, literalmente un 99% era extranjero, y fue en forma pacífica, se ha llevado la diligencia a cabo. Yo creo que en un par de horas ya vamos a estar en condiciones. Particularmente esto sucede porque hay un juicio civil de por medio y se decreta el desalojo, y estas personas obviamente no pagaban ni los consumos básicos ni tampoco el arriendo. Pagamos nosotros un abogado, pusimos el recurso de amparo, protección en las cortes, está toda la gente firmada y está todo eso en el expediente. ¿Qué pasó? Que ahora cuando está pasando esto, nosotros vamos a hablar directamente con los chinos y con el dueño del hotel, al cual le hicimos un desembolso de 2,5 millones de pesos el mes pasado, y llegamos a un acuerdo que nosotros íbamos a pagar todo lo que se está viendo de agua y luz, y más encima íbamos a pagarle esa cantidad de plata por los meses que se debían. Por los meses que se debían, acá nosotros teníamos los contratos, los papeles. Porque esto fue una tradición. Claro, aquí nosotros lo que le hicieron fue una chanchada, porque nosotros recién acabamos de pagar la plata y ya estábamos juntando el dinero para pagar de nuevo. Acá nadie estaba pagando mensual, acá la gente estaba a diario. Ustedes comprenderán que nadie tiene el dinero para hacer eso. Los más que tenían pagaban semanal. ¿Y cuánto pagaban diarios? 10.000 pesos. Pero disculpe. Y era para cubrir los gastos nomás. Los chinos son explotadores. Ya. Y por eso me ofrecieron este hotel, ya para que hiciera cargo y recuperar algo de plata. Pero el hotel me lo entregaron quebrado. Ya no había nada más que hacer. Entonces yo, como pude, lo saqué adelante. Ya había firmado ese contrato. Complicada situación entonces la que se vive en este hotel de Viña del Mar, donde todavía está trabajando gran parte de las personas, retirando algunos de los enseres que quedaron en ese lugar. También Carabineros bloqueó durante gran parte de la mañana la avenida Valparaíso y tras la Viña para evitar algún tipo de altercado, pero finalmente cerca de 32 familias fueron desalojadas de este antiguo hotel en Viña del Mar, en pleno centro de la ciudad jardín. Claro, una situación sumamente compleja con que quedan todas estas personas desalojadas durante esta jornada. Gracias por el reporte, Carlos. Que estés... Con esta información nos despedimos. 3 de la tarde con 29 minutos. Imagen de Santiago desde el Parque Metropolitano para cerrar esta edición de noticias, agradeciendo su sintonía por las pantallas de CNN Chile.